El sentido capital de las audiencias. Bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital. Gracias por acompañarnos. El objetivo principal de Capital Sistema de Comunicación Pública de Bogotá Región es poner a la ciudadanía en el centro, a partir del desarrollo de contenidos, estrategias y experiencias relevantes y participativas. Para cumplir a cabalidad este objetivo de Capital es necesaria la participación de ustedes, las audiencias, en el seguimiento al canal, en el control de la calidad del canal, en la pertinencia de sus contenidos, en los intereses que ustedes tienen como seguidores de Capital. Para ocuparnos del tema y hacer una reflexión del trabajo que estamos haciendo desde Capital, el defensor de audiencias tiene como invitada a Diana Gutiérrez, defensora del televidente de Telepacífico. Veamos la entrevista. Diana, gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, ¿cómo estás? Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para arrancar esta reflexión que quisiéramos que de ella se apropiaran las audiencias de Capital y quienes nos estén viendo fuera de Bogotá Región, ¿cómo se te ocurre que deberíamos empezar a abordar esta reflexión? Sobre todo entender y valorar la existencia de las defensorías de televidentes o de audiencias es importante, y creo que también hace falta entender, digamos, en el marco de qué es, de para qué sirven, porque a la gente normalmente le da como, digamos, no le pierde mucho tiempo hacer trámites. Entonces pareciera que la Defensoría de las Audiencias es también es un ente más, es una institución más, donde de pronto yo mando una carta, una queja por algo que no me gustó de X o Y canal, pero eso nunca me lo van a responder, o de pronto la respuesta que me dan no me gusta mucho. Entonces, en mi condición de televidente, adquiero como un lugar muy pasivo, ¿no? Como de dejar de lado, y yo siento que es al contrario. Debería ser como muy hiperativo, que deberíamos entender este espacio de las defensorías como la posibilidad que tenemos como televidentes de contribuir a los contenidos de calidad que circulan, que estamos viendo y que estamos asistiendo, digamos, también a esta transformación entre lo que vemos en televisión o lo que vemos en redes sociales y en los soportes digitales. ¿Cómo se llama oficialmente la figura en Telepacífico? Y nosotros, el programa, el espacio se llama Así nos ven. Los televidentes, ¿cómo es que están recibiendo estos contenidos del canal y qué tienen o para cuestionar o para preguntar o para corregir? Porque mira que es que pensamos que la televisión la hace como una sola persona que está detrás de un escritorio y que dice gerente o director de producción, y resulta que no. Digamos, es una polifonía de voces donde cada proyecto, cada programa tiene un enfoque distinto, tiene una mirada personal de un director y de un equipo de trabajo. Entonces, esos llamados de atención, cuando los televidentes dicen, ojo, que es que ese tema que nos están planteando no es por ahí, hay que revisar tal cuestión, tal otra. Entonces, nosotros desde Así nos ven, más que defender un poco al televidente de algún tipo de agresión o no que podamos hacer con los contenidos o que se pueda generar con un contenido, intentamos es ver o buscar así nos ven, cómo nos están viendo, para contribuir y entrar en diálogo con quienes están del lado de la realización audiovisual, por supuesto. Entonces, creo que ha sido como un proceso, digamos, en el que nosotros nos hemos enriquecido hartísimo porque trabajamos de la mano con los televidentes y con los directores. Entonces, es un puente ahí que está como instalado entre ambas miradas o percepciones de la realidad, que es finalmente lo que determina lo que va a salir al aire con los diferentes contenidos. Te lo pregunté cómo se llama oficialmente el programa en el caso de Telepacífico, porque desde que acepté esta responsabilidad de ser el defensor de los televidentes de Capital, empecé siempre a hacerme una reflexión y te la quiero plantear para ver cómo tú la percibes. Que a mí me parece un poco inconveniente que hablemos de defensor o defensora del televidente. Puede que mucha gente diga, para eso existe esa jovencita allá, para eso existe ese señor en Capital, como si quienes consumen televisión fueran personas incapaces por sí mismas de ejercer una veeduría ciudadana sobre el canal. Eso que tú estás planteando es supremamente importante, coincido totalmente.
con esto, digamos, los televidentes definitivamente no necesitan que nadie los defienda, lo que necesitan son canales, digamos, o lo que de pronto, el cómo hacer para que estas voces y lo que tienen para decir los televidentes se vea reflejado en las transformaciones de los contenidos, en los procesos de producción, porque inciden, o sea, no es solo una oficina o una entidad a la que mandas una carta porque no te gustó algo que salió en el programa de la mañana, no, es cómo eso dialoga, cuestiona a los realizadores, todos somos sujetos, digamos que estamos como dispuestos a aprender, a preguntarnos cosas, no hay discusiones cerradas, entonces hoy en día incluso más con la calentura, digamos, de las redes sociales, que ahí es como una efervescencia y tal vez es el otro extremo, sí, el escenario donde todos hablan, todos participan, pero finalmente muy pocas cosas terminan de construirse y de tomar forma ahí real. Creo que las defensorías, las mal llamadas, digamos, defensorías de televidentes, que habría que repensar eso, como te digo, estamos es para eso, o sea, para hacer un poco el debate, la discusión y que no nos quedemos solamente como en una queja ni estas cosas, sino también nosotros en concientizarnos a partir de lo que el televidente, que como tú lo has dicho, no es pasivo, está llamándonos la atención sobre los contenidos emitidos por la tele. Después de una breve pausa, seguiremos conversando con Diana Gutiérrez, defensora del televidente de Telepacífico, sobre cómo se podrían transformar las prácticas de participación de las audiencias y cómo podríamos hacer nosotros desde este canal público para incentivar la participación de ustedes, nuestros televidentes, y tener una comunicación más fluida y de calidad con la Defensoría de las Audiencias. Ya regresamos. Quisimos transmitir el mensaje de que Defensoría de Audiencias es porque es de las audiencias. No es la defensoría del periodista Carlos Chica, sino que es la defensoría de ellos, de ustedes, señoras, señores, niños, padres, educadores, televidentes que nos siguen a través de la señal abierta y ahora también a través de las plataformas. ¿Cómo podría uno, Diana, incentivar a que la persona pase ese momento de rabia, de indignación o a veces de admiración también, porque puede haber algo que le emociona mucho en una programación y diga, carajo, voy a sentarme, voy a escribir, voy a protestar, voy a argumentar, voy a pedir claridades? ¿Qué podríamos hacer, Diana? Pues mira, yo siento que hay como varias cuestiones ahí que entran en juego. Me pareció súper interesante, no había entendido, digamos, un poco el concepto que tú estás planteando de la Defensoría de las Audiencias, así como lo estás explicando, y me parece que es genial. Digamos, ya ahí cambia totalmente la percepción porque es las audiencias apersonándose y adueñándose de este medio, ¿no? Entonces eso es muy chévere. Yo pienso que la manera de, voy a usar esa palabra que es hoy en día muy popular, empoderarlas. O sea, hay que informarle a la gente y decirle que estos espacios de la Defensoría de las Audiencias están aquí al servicio de ellos y que son de ellos, digamos, de la señora que a los 40 años, porque pertenece a un grupo poblacional o a un contexto específico, social, económico, tiene unas necesidades y tiene una oferta televisiva que de pronto le gusta o no le gusta, pero que también hay como otro rasgo de audiencias joven, en otras edades, con otra oferta televisiva. Entonces yo creo que lo que hay que hacer también es como que entender cómo funciona esto, digamos, cómo funcionamos no solamente como defensorías de audiencia, sino como canales. Porque mira que nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, con personas que nos envían información, como que no les gusta ciertos programas, ¿cierto? Los critican, los cuestionan, tal, pero resulta que por el otro lado nos llegan cartas
al contrario, ¿no? Como súper positivas de felicitación, mira, me cubrió esta necesidad, ese contenido es supremamente pertinente. Entonces es un poco entender también la radiografía de cómo funcionan los canales, de cuál es la oferta televisiva que hay, de cuáles podrían ser, cómo podríamos acceder como a estos contenidos dependiendo de nuestros intereses como consumidores de televisión. Entonces, una vez esa parte ya esté como clara, porque a veces los televidentes tienen muchos desconocimientos o muchos vacíos sobre lo que se está haciendo, sobre lo que se está mostrando, sobre los modelos, por ejemplo, de la televisión hoy en día, y una vez con esa información clara y precisa, por supuesto, acompañarlos en el proceso de reclamación o de discusión que tengan sobre los contenidos. Entonces nosotros, por ejemplo, hacemos eso, o sea, nosotros no te voy a negar que la participación es muy baja en cuanto a como lo que nos llega de quejas de algunos proyectos, es a veces, hay meses que tenemos como, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no escriben? ¿No están viendo los programas? ¿Cómo así? Y vamos hasta las casas de los televidentes que en algún momento nos han escrito o que sabemos que siguen la señal de Telepacífico, por ponerte el caso de acá, y nos sentamos a vivir la experiencia con ellos de ver televisión. Entonces, en su casa, en su sala, conversar, entrevistarlos. Venga, es que el personaje aquí es usted, digamos, no es el presentador o presentadora del noticiero del mediodía, sino usted como audiencia, usted como la persona que consume, que ve, que revisa, que cuestiona, que le gusta, que escoge. Cuénteme, ¿qué le gusta, qué no le gusta? Entonces, digamos que también nos toca a nosotros como salir a buscar el diálogo, porque desde la mesa, desde la oficina, desde estos canales formales, para esto tengo que decir también que la participación en ocasiones es bastante baja. Creo que está asociado ese hecho, Diana, a la creencia que ya tú mencionabas de que yo para qué me quejo, si eso allá no me van a parar bolas en lo que yo le escriba a Capital o en el WhatsApp que les ponga. Es esta desconfianza que no tiene que ver solamente con Capital o con Telepacífico, sino con toda la institucionalidad pública. Nosotros también para la gente somos pues una representación de lo público y claro, nos asocian también mucho con lo gubernamental. En el caso de Telepacífico, seguramente con la gobernación. En el caso de Capital, con la alcaldía. Puede ser que mucha gente diga, ese es el canal que le vive lamboneando a Claudia López, o este es el canal que le vive lamboneando a la gobernadora del Valle, o a los gobernadores que hacen parte de Telepacífico. ¿Yo para qué escribo? Probablemente eso tenga mucho que ver con eso, que la gente también se ha construido la idea de que los defensores del televidente, las defensoras, las defensorías de audiencias, es para poner quejas y no más. Pero resulta que hemos dedicado en este espacio, yo creo que tú también lo has hecho, he visto otros colegas que lo han hecho, muchos espacios también que ayudan a hacer pedagogía sobre cómo se hace televisión. ¿Cuál es el proyecto pedagógico que hay detrás, por ejemplo, en el caso de Capital, de Eureka, un canal que acaba de nacer a la luz pública y que está ahora dedicado completamente a niños, niñas y adolescentes? Entonces, toda esta perolata que te he dicho es para decir que qué bueno que podamos invitar a las audiencias a romper esa idea de que esto sirve para quejarse y no para establecer una conversación cara a cara, fluida, horizontal, con quienes hacen televisión. Pues, Carlos, yo creo que no se pudo decir mejor. Digamos, a mí me gustan mucho estos espacios cuando son así, digamos, este tipo de entrevistas, cuando uno puede como hablar a carta blanca sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces, yo me identifico totalmente con lo que estás diciendo. Al ser canales adscritos a entidades gubernamentales, recae sobre espacios como las defensorías de televidente o de audiencias esta connotación negativa, tal cual. Eso pasa igual en Telepacífico y creo que lo pasará en otros canales donde la gente vincula mucho esto, la crisis de las instituciones, entonces hay una desazón por no querer ver nada pues como de estos espacios o de participar, pero yo creo que la tarea también un poco es como en seguir insistiendo, ¿no? En trabajar en procesos donde uno mismo, como director de estos espacios, como comunicador social, como periodista, asuma una posición primero muy ética al respecto y también mucho como desde lo interdisciplinario, ¿sí? No conformarse con contestar una carta a un televidente, revisar o trasladar la inquietud a la área del canal del canal que le corresponde tal, sino también mirar desde qué otros campos del conocimiento o del saber uno puede contribuir a esa discusión que nos está planteando el televidente. Entonces,
Por ejemplo, nosotros presentamos en el programa también como ciertas entrevistas o espacios con personas que hacen parte de la industria audiovisual que seguramente no tienen mucho que ver con el programa o proyecto al que el televidente en ese momento se está refiriendo, pero que nos puede dar luces sobre por ejemplo, buenas prácticas en el desarrollo de contenidos infantiles, sistemas o modelos de coproducción en lo audiovisual, eso para qué sirve, quiénes son los que están finalmente encargándose de escribir los contenidos juveniles, cómo se está transformando el tema, sí, como aspectos que son, podría pensarse, muy específicos de la realización audiovisual, pero que en todo caso no existiría ese nivel de especialidad si no está la contribución como sociedad que todos hacemos. Entonces, creo yo que eso que tú has cartografiado aquí es la única manera de salirle como al paso a esto, a esta poca credibilidad que tenemos en ocasiones, es fortalecer o blindarnos teniendo siempre muchas voces alrededor desde muchos campos del conocimiento que nos estén cuestionando y que nos estén diciendo, ojo, revise, métase por acá, tal cosa, tal otra, porque finalmente nosotros no atendemos al llamado ni de los gobernantes de turno, ni de digamos, ni siquiera los gerentes de los canales, porque pues es un espacio que existe más allá, digamos, de las decisiones editoriales que se toman cuando hay un gerente, un director de producción al interior del canal. Entonces creo que es eso, la información al televidente y la formación que tengamos nosotros también a la hora de escucharlos y de contribuir a la discusión más allá del aspecto comunicativo y que tenga que ver con otras áreas del conocimiento. Lo conversábamos hace poco aquí con la gente que hizo Frilos, que es una serie de 4 capítulos de 27 minutos, que se ocupa de mostrar cómo es la vida de, yo creo que hoy por hoy, el 90% de quienes trabajamos en Colombia. Cómo es la vida de una persona que vive a punta de contratos como trabajador independiente. Y son 4 capítulos que juegan entre la ficción y la comedia, pero que son dramáticos, porque lo que hacen es desnudar un modelo de contratación, esta figura de la flexibilización laboral que nos vendieron con la ley 100 y todo lo que está asociado a eso, la competitividad de la economía, que había que quitarles cargas a los empleadores y demás. Que una persona que ve una serie como esas pueda entender todo el trabajo conceptual que hay, el esfuerzo de concertación entre una productora privada con el equipo de talento del canal, sentarse, revisar guiones, hacer una propuesta, trabajar con recursos escasos, todo lo que eso implica en aprendizajes de producción audiovisual, eso es una riqueza enorme. Entonces de pronto la gente no se pilla eso y dice, es que yo lo que necesito es quejarme. Yo lo que necesito es quejarme. No entender esas cosas. ¿Puede pasar eso? Me lo pregunto. Pues mira, yo siento que tenemos que, como se dice, como tener de todo un poquito. Es decir, la función inicial y la función principal con la que se concibe, digamos, el espacio de las defensorías es ese, es atender los requerimientos que tienen las personas frente a los contenidos emitidos en los diferentes canales. Pero también siento que se puede transformar esto en la medida en que tú avances con el otro tipo de contenidos o de desarrollos. Por ejemplo, Telepacífico no es un canal que vean mucho los jóvenes. Los jóvenes se acercan a programas muy puntuales de Telepacífico, muy puntuales. No sé, las temporadas del que sabe, sí, como elementos, pero que cuando ya haces un trabajo con ellos, donde vas, te sientas, ves un programa como el que sabe con ellos, te dicen, a mí me interesa ese proyecto, esto, y también le das información, y por eso es muy importante el trabajo que realiza el área de mercadeo, digamos, como de estar constantemente informando acerca de los lanzamientos, de qué se está haciendo, y hoy en día más con el tema de lo multiplataforma, ni siquiera hablemos, digamos, de lo que implica un poco como estos índices de caída de audiencias en lo televisivo. Entonces ya cuando nos acercamos, cuando les decimos, mira, este otro proyecto es parecido al que tuviste, que te gustó, que nos comentaste, y se hace de otra manera, y le empiezas, digamos, también a formar un poco o a informar, el tema de la formación va por otro lado, a informar qué es lo que hay y cómo se construye, y la brecha se empieza como a abrir un poquito más y no nos quedamos solo en la petición o en la queja o en la felicitación, sino que se conocen los procesos de producción. Creo que
que ha sido muy importante para nosotros. Es decir, Así nos ven se convirtió también en la oportunidad de los televidentes verse en su espacio habitual. Nosotros nos metemos, grabamos en la sala, si hay una señora que nos ha mandado una carta diciendo que a ella le gustan las recetas del magazine de las 3 de la tarde, nosotros vamos y la visitamos a esa hora donde ella tiene el televisor prendido en la cocina mientras está haciendo sus quehaceres. Entonces también es como, digamos, como no dejar de lado ninguna oportunidad y ¿por qué no? Seguir conquistando, digamos, no sé si hablar de públicos, pero sí televidentes que se han pasado a lo digital y que de pronto no sabían que en la televisión hay también una oferta interesante, que ya ninguno de los canales estamos solo allí, ¿no? Por supuesto, también están haciendo la transición o estamos en otras pantallas, entonces también se discute sobre no, es que tú nunca ves televisión, pero este otro contenido está colgado acá, también es de Telepacífico, tú lo hablabas con la coproducción, cada vez se hacen más coproducciones. Esta idea de que somos canales regionales, sí, lo somos en la medida en que estamos geográficamente ubicados acá, pero las historias son universales, las coproducciones, por ejemplo, que hacemos con la Rectal, que han sido súper importantes. Entonces, esas cosas la gente no las conoce, los televidentes, y por ahí también ha sido como tarea de este espacio ofrecer, ¿no? Decir, aquí estamos, miren qué les parece. Entonces, creo que no se puede dejar de lado ninguna de las dos cosas, atender las quejas, las peticiones, sí, estamos para eso, para discutirlo, para debatirlo, pero también estamos para seguir mostrando qué es lo que se está haciendo y para lo que no se ha hecho, que se va a hacer, de qué manera los televidentes desde ahora, en fases como la preproducción, porque ya sabemos qué les gusta, cómo debería ser abordado, porque no lo hemos escuchado, entonces salen estas nuevas producciones ya un poco en un marco de discusión más amplio, donde incluso los televidentes que no necesitan haber estudiado comunicación social, pero que saben y tienen sus propios enfoques, contribuyen a esa realización de contenidos. En la parte final de nuestra conversación de hoy, Diana Gutiérrez nos hablará del cambio en las maneras y dinámicas de ver televisión en la pantalla tradicional y cómo se han venido instalando nuevos contenidos audiovisuales en las plataformas y redes digitales para otros tipos de audiencia. Y le escucharemos también hablar sobre qué podríamos hacer desde Capital para aprovechar la migración de las audiencias hacia el mundo digital. Ya regresamos. Una proporción muy alta de la programación que está saliendo ahora en la señal abierta de televisión, en la pantalla convencional, eso se está quedando instalado en las plataformas. De tal manera que no es que yo me perdí el programa en las 5 de la tarde, con mucha probabilidad tengo la oportunidad de verlo a la hora que a mí me plazca. En el caso de Capital, a través de la web de Conexión Capital, que es un repositorio donde casi que es como la biblioteca audiovisual de Capital, donde se van quedando muchos de estos materiales que incluso pueden llegar a tener unos usos distintos al que puede tener cuando lo estoy viendo ahí en vivo y en directo en ese momento. Tal cual. Uno piensa, por ejemplo, en los materiales de Eureka, para volver con el caso de Eureka. Eureka, eso es una mina de material audiovisual muy potente para los padres de familia, para los maestros, para la comunidad educativa. No necesariamente tienen que estar los peladitos ahí con el maestro a las 10:30 para la clase de física, a ver qué les sirve lo que transmite Eureka. Y a ustedes les debe pasar exactamente lo mismo. Por supuesto, porque digamos este tema de la televisión por demanda, donde ya las dinámicas cambiaron totalmente, entonces lo que tú dices, yo no necesito sentarme a un horario específico tal, esto también hizo que nosotros, hablo de quienes estamos, digamos, como del otro lado, porque somos también televidentes, por supuesto, pero digamos, cuando ya asumimos como ese rol del detrás de la pantalla en la realización, uno entiende que así como nosotros tenemos intereses distintos, las lógicas sociales se transformaron también. Entonces, mismo la pandemia, ya cuando estábamos encerrados,
creo que fueron como los índices más altos de marcación de Ibope que tuvieron los programas de televisión abierta de Telepacífico, los más altos. Claro, todo el mundo estaba en la casa, lo que ves por televisión, todavía hay una idea, a nosotros lo pudimos constatar en ese momento, de que si sale en redes o en Facebook o por allá, lo pongo un poquito en duda, porque es que ahí sale mucha cosa, pero si yo lo veo en el noticiero de el que tradicionalmente he visto en la televisión, ese sí me está diciendo la verdad. Esos son como algunos mitos que hay por ahí circulando. Claro, entonces a nosotros decíamos, bueno, pero la gente sí se quiere pasar, sí están consumiendo mucho más, sobre todo en estos rangos de edad joven, está las redes sociales, lo digital, pero todavía hay un apego por la pantalla, me siento a esta hora porque es que ahí es donde me habla tal periodista que tiene la credibilidad y que la ha tenido todo el tiempo. Entonces uno se mueve como en unas dicotomías, como que sabemos que sí, que para allá vamos, que allá estamos en lo digital. Telepacífico tiene su plataforma, digamos también que es la plataforma Veo, donde quedan alojados los contenidos atemporales. Por supuesto, estas enciclopedias, estas bibliotecas de consulta para las universidades, para los colegios, para los institutos están allí. Se ha trabajado, digamos, Telepacífico trabaja mucho lo histórico, ¿no? La serie histórica en diferentes formatos, desde la ficción, desde el documental. Entonces, un chico que no haya tenido la oportunidad o no supo lo que fue la masacre del edificio Diners en Cali, se ve una telenovela sobre eso, entonces ahí entran como otras relaciones con la escuela, con el tema médico, ¿sí? Entonces creo que es importante, sobre todo más allá de hablar como de estas maneras de vernos, en lo analógico, en lo digital, en lo que fuere, es también como ver cómo la gente todavía en uno o en otro terreno se sigue moviendo, ¿no? Porque no sabemos finalmente, no hay como una palabra divina alrededor de esto, por eso creo que vale tener, o como todos los campos tenerlos cubiertos, digamos, como eso es lo que creo que nosotros hacemos acá. Como toda conversación exquisita y enriquecedora, esta se nos tuvo que acabar. Se nos tuvo que acabar, Diana, pero yo estoy seguro que esta conversa, esta reflexión aquí que hemos hecho al aire tú y yo, en nuestra condición de defensores de televidentes o de audiencias de Capital y de Telepacífico, van a sembrar una semillita en muchas personas que nos han visto y oído hoy para animarse a participar de una manera muy activa, para contarnos, para escribirnos, para mandarnos WhatsApp, para reclamar, para denunciar, para quejarse, pero también para conversar sobre muchas de las cosas que salen en la pantalla y en las plataformas digitales de Telepacífico y de Capital. Así que no me queda sino que darte las gracias, miles de gracias por haber aceptado la invitación, Diana. Enhorabuena y hasta una próxima. A ti, Carlos, muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Chao, chao. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, la defensoría de las audiencias de Capital no tiene sentido. Así que los invitamos a que nos escriban al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencia de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que se emiten por nuestra señal abierta de televisión y por nuestras redes y plataformas digitales. Para facilitarles la manera de contactarnos, a partir de esta semana ha quedado habilitado en la página web de Conexión Capital una pestaña que les dará acceso a cada uno de los programas de la Defensoría de Audiencias. En este enlace encontrarán un formulario muy sencillo de diligenciar, a través del cual pueden ustedes opinar sobre un programa que acaban de ver en Capital, hacernos saber cuáles hechos importantes para ustedes necesitan una cobertura informativa permanente, evaluar el trabajo de nuestros presentadores, presentadoras, proponer cómo podríamos mantener un diálogo más fluido con ustedes a través de las redes sociales de Capital, informarnos sobre procesos sociales o personajes que ameriten ser destacados en cada una de las localidades de Bogotá, contarnos cómo se sienten viendo Canal Capital en el día a día. Preguntarnos, por ejemplo, cómo se hizo una determinada serie, expresarnos el interés de conversar con sus directores, guionistas, actores y actrices, contarnos si después de ver una noticia, por ejemplo, ustedes se pusieron a comentarla con un familiar, un amigo, un hijo o un vecino y por qué sintieron esa necesidad de conversar sobre el tema. En fin, son muchas las posibilidades y momentos que podemos compartir con ustedes desde este espacio de la Defensoría de Audiencias de Capital.
Por ahora les reiteramos nuestro agradecimiento por vernos y la invitación es para que nos acompañen en nuestra próxima emisión el próximo sábado a las 7 de la mañana. Y no olviden pasar la voz.